Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Vetcast, la primera plataforma de podcasts veterinarios en español. En este primer episodio tenemos el gusto de escuchar al Dr. Javier Mowley, quien posee una amplia trayectoria en el campo de la emergentología y cuidados críticos en animales de compañía. Javier se desempeña como docente de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata y es titular del Centro de Cuidados Intensivos Clínica del Sol, también en la ciudad de La Plata, Argentina. Javier nos hablará de un tema trascendental en la práctica diaria. ¿Qué es la sepsis? Bueno amigos, no se olviden de visitar y seguirnos en nuestras redes sociales y nuestro sitio web, vetcast.com. Que lo disfruten. Hola amigos, les habla Javier Mowley y hoy en este podcast vamos a hablar un poco de sepsis y su identificación. Se estima que se producen alrededor de 27 millones de casos anuales de sepsis en el mundo, de los cuales se supone que al menos 8 millones fallecen. Es decir, que cada 3 segundos en el mundo una persona muere de sepsis. Y esto, sinceramente, es algo bastante alarmante, ¿sí? En medicina humana, de hecho, todos los años y cada cierto tiempo también se van cambiando los diferentes paquetes de medidas para disminuir esto. El problema mayor que surge en medicina veterinaria es la identificación de este fenómeno, o de este síndrome, mejor dicho, el cual muchas veces es pasado por alto. Es decir, la sepsis nos va a estar demostrando ciertas alarmas, las cuales muchas veces no le damos importancia. Y esto sinceramente es como si se prendieran alarmas en un avión y uno no le va dando importancia y se van sumando cada vez más alarmas y uno no le da importancia y cuando se quiere acordar está en caída libre hacia el piso. Entonces, verdaderamente lo que uno debe realizar en la situación de sepsis es reconocerla en forma temprana para que se activen medidas que son básicamente medidas de protección para ese paciente. Y hoy definimos a sepsis como una disfunción orgánica potencialmente mortal, causada por una respuesta desregulada del individuo hacia una infección. Y la verdad que hoy por hoy nosotros, hace tiempo, no solo nosotros, sino un montón de investigadores que ven que no siempre hay sepsis asociada a infección, y esto es para tenerlo en cuenta. Y seguramente yo voy a apelar a la memoria de ustedes. ¿Cuántos pacientes ustedes sin un foco infeccioso evidenciable o demostrable o sospechado lo han tenido en situación de sepsis? Seguramente son muchos, porque seguramente han tenido pacientes politraumatizados, contusos, es decir, con heridas internas, las cuales no han pasado las barreras, por ejemplo, por mordida en piel, y lo han tenido en una situación de una respuesta desregulada. Entonces, hoy nosotros sabemos que el paciente séptico no necesariamente va a tener un foco infeccioso. En medicina humana se trabaja con lo que se llaman criterios Quick-SOFA, son criterios de un score, el cual esos criterios hablan de tener 2 de 3 de estos parámetros que vamos a enunciar ahora para considerar a un paciente séptico. Y en medicina humana habla de un Glasgow Score por debajo de 13 puntos. Recordemos que en medicina humana es de 15 puntos en 15 y en medicina veterinaria es de 18 puntos en 18. Una presión arterial sistólica menor a 100 milímetros de mercurio y una frecuencia respiratoria mayor a 22. Es decir, que si uno está ingresando a una guardia médica y tiene 2 de 3 de estos signos, o al menos también uno, muchos médicos ya en uno de esos, tener
alguno de estos signos despierta ciertas alarmas, activa o debería activar un sistema de protección para ese individuo. La pregunta que nos tenemos que hacer nosotros: ¿cuántos pacientes llegan en esa situación y en la cual nosotros los dejamos pasar de largo? Es decir, hacemos muchas veces un antibiótico, el afamado corticoide, y lo mandamos a la casa. Y no empezamos a trabajar buscando verdaderamente cuál es la situación que necesita el mismo. Y la verdad, esto, si nosotros no podemos identificar la sepsis de entrada, el problema es cuando ingresamos a un subgrupo de sepsis llamado shock séptico, el cual obviamente es mucho más letal, mucho más complicado. Y hoy lo definimos a este shock séptico como un subgrupo de sepsis en el que hay profundas alteraciones microcirculatorias, celulares y metabólicas, y que se van a asociar con un mayor riesgo de sepsis, ¿sí? O con un mayor riesgo de muerte, mejor dicho, que la sepsis sola. Estos pacientes que tienen shock séptico van a tener ciertas características: valores de lactato por encima de 2 millimol, presiones arteriales medias por debajo de 65 milímetros de mercurio, y la necesidad para mantener valores por debajo de lactato y valores de presión arterial media por debajo de 65 milímetros de mercurio. Es decir, y esto es algo fundamental que tenemos que saber, que estos pacientes necesitan apoyo vasopresor, es decir, drogas vasopresoras. Es decir, que nosotros hacemos una identificación de un paciente que nos encontramos con lactato elevado, y acá es uno de los marcadores fundamentales que nosotros tenemos en cuenta para identificar al paciente séptico o en shock séptico, ¿sí? Es decir, tener una medición de lactato en tiempo real es algo, les diría que muy importante, y obviamente interpretar ese lactato en el contexto de ese paciente, ¿sí? Con un paciente hipotenso, igual, ojo con esto, porque muchos pacientes están sépticos o están en shock séptico con presiones normales, sin embargo tienen lactato elevado. ¿Por qué es esto? Y porque la microcirculación funciona de una forma diferente a la macrocirculación. Ustedes pueden tener parámetros macrocirculatorios, presiones relativamente normales, ¿sí? Y tener el parámetro microcirculatorio, ¿sí? Que mal les pese a algunos, sigue siendo el lactato, porque hasta el día de hoy no hay otro parámetro microcirculatorio que pueda ser tomado en tiempo real, ¿sí? En forma económica en medicina veterinaria. O sea, hay otros sistemas en los cuales nosotros no llegamos por cuestiones operativas y económicas. Entonces tenemos pacientes con lactatos elevados, sin embargo con presiones normales, y ese paciente también está en posibilidad de shock séptico. Así que es importante de entender. Es decir, nosotros tenemos que lograr una identificación rápida del paciente séptico, ¿sí? Porque el tiempo es vida. ¿Por qué? Para evitar también el ingreso de ese paciente a lo que se denomina síndrome de disfunción orgánica múltiple, ¿sí? ¿Qué es eso? Es la disfunción de 2 o más órganos en el término de 24 horas cuya falla o disfunción no tiene absolutamente nada que ver con el insulto inicial, ¿sí? Y ahí entramos en una situación mucho más complicada. Si bien hoy se sabe, o por lo menos se sospecha, hay muchos autores que hablan que las disfunciones orgánicas son cuestiones adaptativas, es decir, el organismo tiene una disfunción orgánica de tipo funcional, no de tipo estructural. ¿Y qué se refiere esto? Que por ejemplo, vamos a suponer una disfunción, una de las más estudiadas en medicina humana es la disfunción cardiovascular. Hoy se sabe, ¿sí? En varios estudios, que aquellos pacientes que empiezan a tener un fallo de bomba asociado a una situación de disfunción multiorgánica en la cual está la cardiovascular, tienen mayor sobrevida que aquellos que no la tienen. O sea, que aquellos que están en una fase hiperdinámica, ¿sí? Constante, es decir, aquellos que no hacen ese fallo de bomba, esa hipodinamia, tienen mayor cantidad, digamos, tienen mayor índice de mortandad.
Y esto es bastante curioso, por eso se lo toma por una cuestión adaptativa. De hecho, se habla de una situación de baja digamos, en la actividad mitocondrial, incluso en la cantidad de mitocondrias que están dentro de la célula. Y esto es bastante interesante. Aún en medicina veterinaria, esta disfunción miocárdica no se sabe si tiene que ver con la sobrevida del paciente. Sí, uno la puede evidenciar, por ejemplo, viendo una situación por ejemplo, una fracción de acortamiento mucho más pequeña. Y si no tenemos forma de hacer una fracción de acortamiento, ecográficamente se puede ver como un corazón atontado, es decir, un corazón que no se contrae bien. Obviamente esto es una medida subjetiva, pero la mitad de nada es nada, así que se puede hacer tranquilamente. ¿Cuáles son los puntos a tener en cuenta en un paciente en sepsis? Es que muchas veces no mata la infección, sino lo que está matando a ese paciente es la respuesta inflamatoria desmedida, ¿sí? También lo que mata a ese paciente es la desregulación del tono vasomotor, es decir, dijimos que en estos pacientes necesitamos sí o sí administrar drogas vasopresoras, noradrenalina, dopamina, dobutamina, ¿sí? En algún momento haremos algún podcast que tiene que ver con apoyo vasopresor. En estos pacientes siempre hay aumento de la permeabilidad vascular, es decir, el endotelio y sobre todo el glicocálix va a estar dañado. Por lo tanto, el problema a nivel de la sepsis y el shock séptico están dentro de la microcirculación. O sea que vamos a tener una disfunción microcirculatoria. Por eso necesitamos mejorar la autorregulación de cada órgano a partir del uso de drogas vasopresoras, ¿sí? Puede haber alteración de la coagulación, ya que la destrucción de ese endotelio libera del glicocálix algo que se llama heparansódico, ¿sí? Que es parte constitutiva del glicocálix y produce alteración de la coagulación. En general, el fenómeno séptico en primera instancia es procoagulatorio y posteriormente pasa a ser una situación de coagulopatía, ¿sí? Como lo que antes ya se llamaba diátesis hemorrágica. Entonces, estas situaciones son muy interesantes a tener en cuenta cuando abordamos un paciente en shock séptico. Entonces, resumiendo, ¿qué variables vamos a tener en cuenta en el shock séptico? La hiperlactatemia, la hipotensión y el uso de vasopresores. Es decir, y a veces esa hiperlactatemia no es tanto la cantidad de ingresos, sino su clearance o aclaramiento. O sea, un buen aclaramiento de ese lactato debería ser en 6 horas de un 21% y en 12 horas en un 42%. La verdad también es que si ese paciente que ingresa la producción de lactato es por una hipovolemia, al reponer volumen, vamos a tener un aclaramiento bueno siempre y cuando esa pérdida de volumen no haya sido en un tiempo muy largo, porque ahí va a estar comprometido la circulación hepatoesplácnica, ¿sí? Recordemos que el hígado es uno de los encargados de detoxificar o de aclarar ese lactato. Bien amigos, hasta aquí este primer podcast que tiene que ver con sepsis y shock séptico. Un gran abrazo. Y ahí pasó el Dr. Javier Mowley con ¿Qué es la sepsis? Para más episodios, seguinos en nuestras redes sociales o en nuestro sitio web, bedcast.co. Hasta la próxima.